Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro Primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 1, y considerar allí algo sobre la vida de este profeta de Dios, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Allí está, una cueva. Vamos a hablar del profeta Elías. Dice Primero de los Reyes, capítulo 19. Acab, que era el rey de Israel, el reino estaba dividido. Cuando decimos Israel era la parte norte, el reino norte del reino dividido de Israel. Y se llamaba Israel casualmente, el reino sur, Judá. Acab entonces dio a Jezabel, su esposa era Jezabel, la nueva, o sea, el informe oficial de todo lo que Elías, acá está el profeta de Dios, había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas paganos que había introducido Jezabel en Israel, profetas de ídolos muertos, ídolos del paganismo extranjero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje amenazante diciendo: así me hagan los dioses, dioses con minúsculas, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, dándole muerte. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y se dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oró, basta ya, oh Dios, deseando que Dios le ponga fin a su vida. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, continuó 40 días y 40 noches de camino hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, aclaro que Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Él creía que era el único que había quedado en vida, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, que se pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas. Esto debe haber sido un huracán, un tornado de lo que conocemos nosotros, ¿no? Y muy alto en la escala medible, porque rompía las peñas. Y pasaba, dice, delante de Jehová, pero aclara, pero Jehová no estaba en ese tremendo viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí,
Elías? Le pregunta por segunda vez. Y él respondió lo mismo que en el versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, hace hincapié, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, que es el que le sucede a él. Eliseo ha de ser el futuro profeta, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal, que es la imagen del dios pagano de Jezabel, y cuyas bocas no le han besado. Partiendo él de allí, entonces halló Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes, y dice que él tenía la última, y Elías por delante de él echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes y todo, salió Eliseo al llamado de Elías. Hasta aquí nomás, con la lectura de la palabra de Dios, quiera él añadir su más rica bendición. Quisiera meditar en esta noche, en el tiempo que tenemos, esta premisa: ponte en pie delante del Señor. El hombre vive postrado, la mujer de hoy vive postrado en todo lo que sería su capacidad y potencial. No vive el hombre en plenitud, está postrado y es debido al pecado. Y nos encontramos nosotros en una escritura antiquísima, arcaica. Me gusta decirlo así en el buen sentido, antiguo, porque cuanto más tiempo pasa, se confirma de que todo es verdad. Los hallazgos arqueológicos, la historia, todo condice con las ciudades que narra la Biblia. Se pueden encontrar las ruinas que permanecen incólumes como testimonios hasta el día de hoy de que todo lo que la Biblia se escribió sincroniza perfectamente en tiempo y forma con todos los registros históricos. Así que los registros escritos bíblicos son históricos, son veraces, y por eso el mensaje que contienen esos escritos bíblicos, el contenido, también es digno de atención. Menciona calles que hoy día se pueden descubrir y recorrer. A diferencia de la mitología griega hasta el día de hoy no pudo ser comprobada, porque no es verdad, es solamente un mito, el cual creían desde los griegos cómo habían surgido los elementos, y en función de ellos crearon sus dioses, semidioses, ninfas, y todos seres tremendamente irascibles, crueles, para con la humanidad. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no es así, y esto ha sido comprobado. Así que nos encontramos en el siglo IX a.C., en un reino dividido por el pecado. Todos querían gobernar y sacar provecho del gobierno para sus propias vidas y sus familias, pero no gobernar para el pueblo. Acá a Israel le tocó en orden una seguidilla de gobiernos malvados, crueles y de mujeres. Por ejemplo, Acab, que era rey de Israel, se casó con Jezabel, que era una mujer extranjera, siria, que tenía por dioses a Baal y a Asera. Baal significa el dios, el dueño del mundo. Y Asera, que era la diosa, esposa de Baal, significa la dueña de tu corazón. Y eso es lo que tiene como propósito y como fin el paganismo. Todo lo que no sea Dios verdadero
que tiene semejanza de Dios, que tiene la atracción de la idolatría, eso es lo que tiene como fin, captar el corazón del hombre y la mujer. Y hoy día los vemos a la sociedad, a todas las personas cautivados detrás de la tecnología, del avance científico y de los descubrimientos que día tras día surgen, o también de la atención en las redes, de los videos, de la televisión, y eso es lo que capta el corazón y la atención de la juventud. La cuestión es que cuando se les va a hacer un examen a los chicos del primario, los resultados son que un 80% de todos los chicos examinados no saben deducir un texto. Lo leen y encima lo leen mal y no lo comprenden. Un 80% es una cifra calamitosa. ¿Y esto a qué se debe? A que la atención está desprodigada por muchas cosas, menos por las cosas que trascienden, por la parte que alimenta el espíritu y que hace crecer a la persona. Bueno, aquí nosotros nos encontramos en este tiempo con mucha idolatría y paganismo que fue incursionada justamente en el país de Dios, que había elegido Dios para gobernar su pueblo, Israel. Pero por causa del pecado de este hombre que había contraído nupcias con una mujer extranjera y que esta mujer trajo la idolatría a Israel, hizo caer a todo Israel en este paganismo y destruyó todos los lugares donde se adoraban al Señor y a los profetas del Dios de Israel, del verdadero Dios, y trajo a estos dioses. Y Acab estaba sumido en lo que era una esposa dictadora y gobernaba Jezabel. Yo dije gobernaba Jezabel, en realidad no era la reina, pero lo hacía a través de Acab, porque Acab hacía todo lo que su esposa le decía. Un hombre dominado totalmente por la pollera. Es tremendo lo que puede una mujer, ¿no? Y ustedes saben que Acab empezó trayendo la idolatría al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero lo hizo también un poco para salvar su propia vida, porque aún él estaba siendo amenazado por su propia esposa. Y una persona vio todo esto, ustedes pueden ver en los capítulos, aquí en Primero de los Reyes, ¿y qué hizo Elías? Elías se levantó contra esta situación y enfrentó a todos los sacerdotes de Baal y de Asera y los mató. Los personajes de la Biblia todos fueron fuertes en algún aspecto. Por ejemplo, Abraham, ¿cuál fue su fortaleza? La fe. Ninguno como él. Sin embargo, falló en la fe. 2 veces mintió. David. ¿Qué dice la Biblia del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cometió uno de los pecados peores de la humanidad. ¿No? Y así cada uno fue fallando en lo que fue su fuerte. Job tenía 5 cualidades: perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Hombre que no hay otro como él, justo, oraba por sus hijos e intercedía por el pecado de sus hijos. Pero ¿en qué falló justamente? En que él valoraba mucho todas sus cualidades de perfección delante de Dios. Y no hay hombre perfecto en la tierra. Y Dios se lo demostró. ¿Cuál era la cualidad de este hombre aquí, el profeta Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento? Era valiente. Tenía muchas cualidades, como dice allí la hermana. Miren, oraba, porque oró y cesó la lluvia,
y oró y volvió la lluvia. Era un hombre de oración. Era un hombre que conocía la voluntad de Dios. Era profeta de Dios. Que era un profeta, transmitía la voz de Dios al pueblo. Pero sobre todas las cosas lo que se destaca de Elías era que era un hombre valiente en extremo. Quizá no fuerte. Sansón es un hombre cuya cualidad era fuerte, pero también falló en su fortaleza, ¿verdad? Y este que era valiente, ¿en qué falló? En su valentía. Es que la Biblia muestra francamente cómo somos nosotros, la esencia de nuestro propio material, la profundidad del carácter que nosotros tenemos. Hay veces que se ve una persona fuerte y decidida, franca, corajuda, que enfrenta con valor la circunstancia y los retos de la vida. Pero muchas veces eso es una careta que tiene para ocultar el verdadero carácter que está detrás de ese hombre. Y detrás de toda esa firmeza y valentía hay un pollito débil y asustado que una mujer lo amenaza, como Jezabel lo amenazó. Y le dijo, mañana vas a estar como estos profetas que mataste. Y enseguida se asustó y empezó a huir. ¿Cómo lo encontramos aquí en este pasaje? Huyendo a una zona segura, amparándose de lejos. Caminó durante 40 días y 40 noches y llegó al desierto, a Arabia Saudita, donde está Horeb, el monte de Dios. ¿Recuerdan este monte? Otros también huyeron a Horeb. Cuando Moisés mató al egipcio, por miedo, huyó y llegó hasta Horeb. También Pablo dice que viajó a Arabia, estuvo allí apartado de todo lo que era la civilización para poder estar en comunión con Dios. Así que este monte, Horeb, se lo conoce como el monte de Dios. Y muchas veces vemos que las personas necesitan aislarse de la situación porque ha llegado la situación a ser tal que te abruman, te obnubilan, te avasallan. Y capaz que nosotros los hombres nos retiramos a la soledad de nuestro hogar o agarramos el control remoto y queremos distraernos mirando televisión, ¿no? Y a veces viene nuestra esposa y nos habla y vemos algo como que está al lado nuestro y mueve la boca así, pero no escuchamos lo que nos está diciendo. ¿Qué estamos? Estamos aislados, nos abstraemos de todo lo que es el mundo. Es como una necesidad que tenemos nosotros de aislarnos, ¿no? De no vivir en soledad, porque el hombre no fue hecho para estar en soledad, la mujer, el hombre, sino de aislarnos de vez en cuando, de tener momentos de aislamiento, porque eso es a veces un bálsamo, una salud, es para la salud. Bueno, es así como la Biblia muestra cómo este hombre necesitó aislarse y no obstante vemos que Dios lo sigue, lo está buscando, porque hemos visto un ángel le seguía y milagrosamente le alimentó. Y una y otra vez vemos en la vida de Elías cómo Dios lo sostuvo, porque frente a la amenaza de vida, él tuvo que exiliarse. Y fue al exilio, primero, todavía no lo leímos, estuvo en los capítulos anteriores, él fue al arroyo de Kerit. Y Dios lo sostuvo con agua de manantial en el arroyo de Kerit. Y los cuervos venían y le daban alimento, mandados por Dios, de una forma milagrosa, ¿verdad? Y eso nos muestra de que Dios nos sigue el rastro en todo momento de nuestra vida. A Dios le interesamos. Jesucristo, cuando vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y fue lo que mostró el interés por todas las personas y por mostrar la intención de Dios, esa intención misionera, de buscar al hombre que estaba perdido. Y el hombre piensa que nadie lo ve, pero Dios ve todas las cosas. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están sobre todo lugar en la tierra. Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que no hay ninguna cosa encubierta delante de Dios. Ante Dios, el corazón de todos nosotros está abierto de par en par. Y Él conoce no solamente la vida de todos nosotros, también conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Nuestro corazón no solo siente, piensa, maquina, proyecta, trabaja, imagina. Así es el corazón tuyo y mío. Y el Señor permanentemente está atento a qué es lo que está pasando aquí con Elías y le sigue. Pero Elías no detiene su marcha y sigue caminando por el desierto con un sol abrasador y llega hasta la cueva en donde encuentra una zona segura y allí le llama Dios. Y el Señor Jesucristo también llama a toda la humanidad, nos ha llamado a nosotros un día y hemos escuchado su voz y hemos entregado nuestro corazón a Él. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Me imagino el corazón latiente a 1000 por hora de este profeta, miedo, con pánico, huyendo por su vida, necesitaba paz, serenizarse, consuelo, alivio, y no lo encontró hasta que llegó a la cueva y allí Dios le habla. Y allí Dios le dice, sal fuera, y se presenta a él. En esta noche el Señor nos ha traído aquí a todos nosotros para hablarnos al corazón. Y a través de las circunstancias yo siempre digo que Dios te va a hablar al corazón. Si no le hacemos caso, Dios utilizará la circunstancia. Él es poderoso y Él es el creador de todas las cosas. Pero si no le hacemos caso, Él nos va a buscar a toda costa porque nos ama, porque somos criaturas suyas. Quizás los que ya somos hijos de Dios nos va a ayudar para disciplinarnos en nuestra vida, para que seamos constantes, para purificarnos en una vida de santidad. Y aquellos que no son del Señor, el Señor Jesucristo les está llamando, pero si no le hacemos caso a su voz, ni a las circunstancias que Él nos muestre, Él nos va a tocar. Él nos va a tocar. Y cuando Dios toca algo, algún área de nuestra vida en donde repercute para bien. Duele, se siente, pero va a repercutir para bien, para nuestro bien, para que nosotros sepamos que Él nos ama y nos busca hasta salvarnos. Así que encontramos al profeta que huyó. Jacob mintió a su hermano y le robó la primogenitura y huyó de Esaú. Moisés citamos que huyó. David vivió en cuevas y huía de Saúl. Jonás huyó desobedeciendo la voz del Señor. Pero todos ellos tuvieron que volver porque Dios los volvió a traer, los atrajo para su ministerio y para usarlos en su obra. Y quiera Dios que en esta noche el Señor atraiga para sí a algún alma que gane para la salvación, por la salvación de su alma. Y a nosotros también, el Señor, que nos hable a nuestros corazones, a los creyentes. Yo quisiera que en medio de ahí está. En medio de lo que Dios se presenta, Dios se presentó con un viento fuertísimo, quizá un huracán, un tornado, y dice la palabra que Dios no estaba allí. También un terremoto fue seguido y Dios no estaba allí. Y fuego en extremo y Dios no estaba allí. ¿Qué habrá querido decir Dios usando las circunstancias? Primero, de que todo está en su mano
y de que hay alguien más severo que la ira de una mujer que busca para matarlo al profeta. Y Él es el que creó los elementos, el furor del viento que rompe las montañas, la braveza del terremoto que quiebra las peñas y el fuego abrasador, mucho más que un desierto que Él atravesó, pues todo está en sus manos, y aunque Él puede usar esas circunstancias extremas utilizando los elementos, prefiere no usarlo con el profeta, y viene un silbo apacible y delicado. Así es el llamado de Dios al corazón del hombre y la mujer, como un dulce instrumento que suena y nos deleita escuchar, y nos produce atractivo, y atendemos la voz de Dios. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, y el cual será amplio en perdonar. Muchas personas se alejan de Dios y no le buscan, no quieren escuchar hablar de Dios, porque piensan que ha de ser severo, castigador, que va a reprender a las personas por su pecado. En realidad el concepto de pecado en la Biblia está enunciado porque al que daña es al pecador. A Dios no le hace absolutamente nada el pecado. No lo puede afectar como persona. Él es 3 veces santo. Él es impecable. Él no se equivoca. Nunca una desubicación. Nunca un mal pensamiento. Él es perfecto. Pero si el pecado arruinó su obra, la obra que él hizo, con Adán y Eva, los tentaron y ellos cayeron. Entonces el pecado lo que hace es indirectamente afecta a Dios, ofende a Dios, pero principalmente al principal que daña es al pecador. Dice Proverbios 8:36, el que peca contra su propia alma atenta y daña su propio espíritu. Jesucristo en Juan 8 dijo que el pecado, él hace esclavo al pecador. Por eso el pecado, al que peor daño le hace, es a nosotros como pecadores. Y el Señor lo que quiere es tener un mensaje de libertad para todos nosotros, no esclavizante, sino de romper las cadenas del pecado para liberar al alma que se siente en pena, en congoja, en temores, en miedos. ¿Cuántas cosas hoy nos dan miedo y se levantan como fantasmas frente a nuestros hogares, a nuestras vidas? Hoy estamos aquí disfrutando del día domingo, pero mañana empiezan las corridas del lunes, el martes las presiones, las disconformidades del miércoles, las tentaciones que hay en el mundo. Y todo esto se hace como demasiado agraviante para poder conciliar la paz. Se levantan como verdaderos huracanes espirituales y terremotos que quitan la estabilidad emocional de cualquier persona. Y dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, que este profeta Elías era un hombre semejante a todos nosotros y que tenía emociones como todos nosotros las tenemos. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que fue sujeto a esas emociones y cedió en las emociones. Quiere el Señor ayudarnos a nosotros a estabilizarnos en nuestras emociones. En este mundo no vamos a tener recursos, porque este mundo está perdido. No podemos tener la salvación sino solamente en el Señor Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para buscar y salvar lo que se había perdido y para brindarnos de seguridad espiritual, algo que en este mundo no vamos a tener, seguridad espiritual.
Por eso Elías necesitaba de la ayuda y el socorro en Dios. ¿Y qué es lo que obtuvo? Obtuvo ayuda y socorro en el Señor. Eso es lo que nos plantea la palabra de Dios. Dice que os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Y quién es el que produce fruto en la vida del creyente que busca a Dios? El Espíritu Santo de Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra en Jesucristo, la culminará, la llevará a la perfección. Y dice desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 26, versículo 12, que es el Señor el que produce las buenas obras en nosotros, para que nosotros podamos serle obedientes a Él. Así que nosotros poco tenemos que hacer, simplemente buscar a Dios y ponernos en sus manos. Y vamos a ver algunas lecciones para que podamos comprender de que nosotros a veces podemos entorpecer el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros somos movidos por el miedo o somos impactados por alguna circunstancia que no esperábamos en nuestra vida, de inseguridad, de falta de paz, que atienta contra nosotros o contra nuestro hogar. Y el Señor nos pide, como Él, como el profeta, sal de la cueva y preséntate delante de Dios. Y se presenta. ¿Y qué cosas son las que a veces nos hacen retraernos a una zona segura, a una zona de cueva, a un estancamiento espiritual, especialmente a los creyentes? Nos refugiamos en cueva cuando nos sentimos expuestos en nuestro testimonio para no ser material de burla y discusiones incómodas. Entonces escondemos nuestro testimonio y no damos testimonio. Yo no sé cuántos hay que estudian en la facultad o en el secundario, o los que trabajan en fábricas y pudieron dar testimonio del Señor. Pero el testimonio del Señor no es algo que tenemos que cumplir, más bien es un camino que tenemos que andar. Simplemente Dios va a poner circunstancias y ocasiones para que el Hijo de Dios pueda llegar a testificar. Yo llevé a mi esposa al trabajo para presentarle algunas almas que se entregaron al Señor cuando le pude testificar acerca de Jesucristo. Lo único que hice fue pedirle al Señor, Señor, pon la ocasión y las almas para que pueda darles testimonio. Y el Señor hace todo. El Señor es el que obra y uno es el que puede dar testimonio. Y todas las almas están necesitando del Señor. No hay que mirar el aspecto, sino el corazón. Y cuando uno mira lo que Dios mira el corazón. Ahí surge la necesidad y las almas están necesitando escuchar de Jesucristo. No es como a nosotros nos parece que no, que nos van a hacer burla, bullying. Bueno, pues puede haber también de eso, pero en realidad las almas están esperando con avidez el mensaje del Señor. ¿Y cuán necesario es? El Señor nos pide, hermanos, que testifiquemos de Él, que no nos escondamos en cuevas, quizá con la seguridad de aislarnos, pero en realidad ese aislamiento nos hace daño. Y el Señor espera que nosotros demos testimonio. En segundo lugar, nos refugiamos en cuevas cuando nos sentimos sin resultados que esperábamos en la obra del Señor. Y es posible que a veces sintamos que nuestra tarea no lleva fruto como lo imaginamos. Trabajamos, pero no vemos los resultados. Y no se ven de una vez los objetivos. Y esto es tan repetido en tantos lugares, en varias iglesias. Después de los mensajes y de las reuniones, se me acercan hermanos y hermanas y me cuentan, no veo los resultados. Madres de familias, no veo resultados en mis hijos. Hermano, ore por mis hijos. Padres de familia, no veo los resultados del trabajo en la iglesia. Y eso puede ser
por dos cosas. En primer lugar, porque todo fruto lleva su tiempo de maduración. Y es natural que el fruto venga a su tiempo porque lo trae el Señor. Miren, hoy dijimos en la cena, el fruto, los resultados, la recompensa, el crecimiento, todo es de Dios, no nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy en mente lo que dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis y queremos ver los frutos. Es lógico que querramos ver los frutos. Pero nuestra misión no son los frutos. Nuestra misión es predicar. Nuestra misión es testificar. Nuestra misión es servir sin esperar nada a cambio. Y todo lo que venga después es misión del Señor. Dejémosle al Señor las bendiciones, que Él es el dador de las bendiciones por excelencia. Y la vida del justo, cuando viene la recompensa del Señor, es la vida que enriquece y no añade tristeza. Porque las bendiciones del Señor son sostenibles, no caducan, permanecen para siempre, así como el Señor. Así que puede ser que algún fruto lleve tiempo ver los resultados. Esperemos en el Señor. O puede ser una segunda opción, que a veces el Señor nos ha llamado para comenzar algo y no ver su culminación. Moisés fue llamado a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra, ¿cómo se llama? ¿La tierra? ¿Pero la vio él? La vio, pero no entró. La vio desde la cumbre del Pisga, pero no entró. ¿Quién terminó la obra de Moisés? Josué. Queridos, a veces tenemos que comprender que nuestros hijos van a culminar la obra que el Señor nos dio a nosotros que empecemos. Y pueden no ser nuestros hijos, los hermanos en la fe, jóvenes. Miren cuánta juventud preciosa que hay aquí. ¿Qué verán ellos? La continuidad y la bendición de la obra que empezamos nosotros. Así que sigamos adelante, aunque no veamos muchas veces los frutos del trabajo que hacemos. En tercer lugar, nos refugiamos en cuevas cuando pensamos que somos los únicos fieles al Señor. Elías había dicho, solo yo quedé, no hay nadie más. Y el Señor le dice, yo tengo 7,000 como vos, que no han doblado la rodilla ante Baal ni ante el paganismo. Y el nombre de uno de esos 7,000 es Eliseo. Vuelve y úngelo como profeta. Sí que el Señor puede hacer la obra, ¿eh? Y miren, a veces uno piensa, yo tengo que seguir adelante porque no hay nadie como yo. No, no es así. El Señor puede seguir adelante la obra mejor que yo, con otro hermano que Él pueda levantar, incluso desconocido e insignificante. Miren, el cementerio está lleno de gente que son indispensables. El Señor tiene en vida a aquellos que quiere trabajar para Él. Qué bueno que es pensar de que uno no es el único, que estamos siendo parte de una familia maravillosa que trabaja para Dios y que Dios también te está llamando para que puedas trabajar para Él. El Señor nunca está en situación apremiante ni de apuro, así que va a hacer la obra con nosotros y a pesar de nosotros. Y a veces nos refugiamos en cuevas cuando nos asustan las circunstancias inesperadas que retan nuestra fe, se presentan como grandes desafíos para nuestra fe. Hoy me parece que en todos los órdenes de nuestra vida nuestra fe está siendo desafiada, no solamente en el orden espiritual, también en el orden secular, para nuestra administración, para nuestras empresas, para llevar adelante el sustento en nuestro hogar, pues Dios está al tanto de todo y Él maneja las circunstancias. Entonces cualquiera puede pensar, pero si Dios maneja las circunstancias, ¿por qué permitió que lleguemos hasta aquí? Porque Él va a dejar los hechos naturales que sigan adelante. Mientras Israel conquistó el territorio a través de milagros,
Siempre hubo guerra y no tuvieron paz, porque las naciones vecinas no reconocían los derechos posesorios de la tierra, porque la habían ganado por milagros. Cayeron los muros de Jericó por instrumentos musicales. Y es, ¿qué nación pagana va a creer que así se gana un territorio legítimamente? Ninguno. Cada nación atribuía a sus dioses sus logros, hasta que Dios levantó la espada de un hombre, David, y a través del sacrificio y de la conquista por guerras trajo la paz a Israel. Nunca más las naciones vecinas pusieron en tela de juicio los derechos posesorios de la tierra de Palestina, de Canaán. Es de Israel. ¿Qué hubo que hacer? Con sacrificio trabajar para conquistarla. Nosotros también estamos en medio de sucesos y circunstancias naturales que Dios no los va a transgredir. Él creó los elementos. Él creó todo el día con sus horas. Él nos pide que nosotros salgamos adelante con esfuerzo, sacrificio, testimonio, con valentía. Y Él sí después bendecirá y traerá recompensas. Pero se pone a prueba nuestra fe, pues en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y a veces nos refugiamos en cuevas cuando dejamos todo en nombre del Espíritu Santo, que Dios obre y nosotros no trabajamos. Pues me temo de que no es así. El Señor nos exige lo mejor de nosotros. Que demos nuestra mejor versión de nosotros mismos para la obra del Señor y para el servicio de los hermanos. Y el Espíritu Santo a veces se toma su tiempo para obrar. Esperemos en el Señor. Y también tenemos que tener, como leímos hoy, un hermano leyó, la vista en el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó con este profeta? Volvió a su patria natal, a su ciudad, y Dios ajustició la impunidad, la impiedad, la injusticia de esta malvada mujer. Cayó desde un piso superior a la planta baja, se murió y vinieron perros y se la comieron. Murió comida por los perros. ¿Cómo es el final de la vida de un hombre? En los últimos días de su vida, ahí se nota qué clase de hombre fue, qué clase de mujer fue. Recuerdo cuando mi abuelo Nicolás estaba en su lecho convaleciente a punto de partir a la presencia del Señor. Había paz en su rostro y había una sonrisa en sus labios. El día que él murió, le hicimos el sepelio, no parecía un sepelio, un velorio, parecía una fiesta, literalmente lo digo. Todos los hermanos, qué testimonio daban de él, un hombre de Dios. Pero también conocí tristemente un hombre que no era del Señor, que no había recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo murió? Llorando con sus hijas. Y le decía a su hija llorando, no quiero morir, no quiero morir. Fue tan desesperante para su hija y tan traumático que hasta el día de hoy ella lo comenta y llora. Está desconsolada. ¿Cuántas historias tristes de personas que tuvieron la oportunidad de buscar a Dios, permanecieron refugiados en sus cuevas? Quizá la cueva de la religiosidad. No, yo estoy bien, me siento bien. Es mentira. La religiosidad no salva. La cueva de la seguridad de este mundo económica, del dinero. El dinero no te hará feliz por siempre. Así lo puedes perder, lo que has ganado. ¿Cuántas personas se han quitado la vida por perder todas sus posesiones? El dinero no te hará feliz. Dijo el Señor Jesucristo, ¿qué ganará un hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El dinero no te hará feliz. Pero tampoco los deleites y placeres de la vida, porque todo eso es pasajero y enseguida te inunda la angustia de la soledad. ¿Qué es lo que te puede hacer feliz y traer una vida satisfactoria? Jesucristo.
Porque Jesucristo no solamente te limpia toda tu culpabilidad, sino que te da la vida eterna. ¿Y dónde Jesucristo puede intervenir para limpiar tu interioridad? En toda tu interioridad. No solamente tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu memoria, tu conciencia. Así dice Hebreos 9:27, que tiene poder el Señor Jesús para ingresar a ese lugar donde ni vos ni yo podemos. ¿Cómo podemos tranquilizar a una conciencia intranquila que a veces ni te deja dormir? Jesucristo lo puede hacer, porque puede limpiar tu conciencia de obras muertas. Te vas a acordar del pasado, porque no borra tu memoria, pero no va a traer dolor al alma. Y eso es lo que puede hacer el Señor Jesucristo. Por eso en esta noche quiero llamar a tu corazón como lo haría el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados, atribulados, tristes por este mundo, por la vida en este mundo, sin esperanza, que Jesucristo te hará descansar, te traerá paz. Y puedes pedirle al Señor en oración que Él te escucha. Inclinando tu rostro y cerrando tus ojos, dile al Señor Jesús: Señor Jesús, creo que has muerto por mí en la cruz del Calvario. Te pido que limpies mi corazón de todo pecado, de todo mal. Limpies mi mente, mi memoria de todo mal recuerdo, mi conciencia. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo vertida en la cruz nos limpia de todo pecado. Pídele al Señor: Jesús, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado. Quiero ser un hijo de Dios. Dígale usted: quiero ser una hija de Dios. Y el Señor Jesús obrará. Así como obró en tantos de nosotros, obró en mí, limpiándome de todo pecado, haciéndome un hijo de Dios. Y para los hermanos en la fe, no nos refugiemos en lugares que parecen zona segura. Estamos en las manos del Señor. El Señor es el verdadero refugio, escondedero del turbión y sombra del calor. Él es el que puede proveernos en medio de la escasez. Él es el que puede hacernos crecer en medio de la falta y de las necesidades que podemos atravesar. Él es el precioso proveedor, sustentador, promotor de la vida. A Él debemos temer y confiar en Él. No todas las cosas que pasen en este mundo. Vamos a tener malas noticias, malos augurios, pronósticos, no importa. El creyente tiene que estar confiado en el Señor. El Señor sí nos dará la salida oportuna y a Él tiene que ser la gloria, nuestra confianza. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, que pasemos una semana caminando cerca del Señor, dando buen testimonio, que Él nos dé oportunidades para sembrar su palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén.